La casa ubicada en el número 3 de Moorhouse Street, en el suburbio de Willagee, en la ciudad de Perth, Australia Occidental, es un bungalow blanco descuidado de 2 habitaciones. El jardín está cubierto de maleza seca y las paredes piden a gritos una mano de pintura. Esta es la casa más fea de la calle y su única cualidad buena es que comparadas con ella, las demás casas de alrededor parecen palacios. Fue esta vivienda antiestética la que se convertiría en la casa más famosa de Australia. Los conductores reducirán la velocidad al pasar por allí con el único objetivo de contemplarla. La casa se volverá tan infame para los australianos como lo es la habitación del terror de Jeffrey Dahmer en el número 213 de Oxford Apartments en Milwaukee para los estadounidenses, o para los británicos la del asesino en serie John Christie en el número 10 de Rillington Place, o la de Fred y Rose West en el 25 de Cromwell Street en Londres. La casa del número 3 de Moorhouse Street se convierte en la casa de los horrores de Australia. Es un nido de amor, una celda de tortura y una cámara de ejecución para David y Catherine Burney, quienes, como los West, son un matrimonio de asesinos seriales. Los Burney no son muy exigentes con sus víctimas. Lo importante es que sean mujeres. La edad de las mismas oscila entre los 15 y los 31 años. Cuando sienten la necesidad de matar, conducen por las autopistas de Perth y suben a su coche autoestopistas u otras mujeres que buscan que las lleven a algún lugar concreto. Sus víctimas nunca sospechan de la amigable pareja hasta que es demasiado tarde. Son llevadas a punta de cuchillo a Moorhouse Street, donde el siniestro dúo las ata y las somete a sus pervertidas fantasías sexuales. Las afortunadas serían sedadas con una sobredosis de somníferos y posteriormente estranguladas. Las que corrían con peor fortuna serían asesinadas con un cuchillo o un hacha mientras estaban sentadas en su propia tumba poco profunda cavada en un bosque de pinos no lejos de Perth. El 5 de noviembre de 1986, cuando Dennis Karen Brown, de 21 años, desapareció, el detective Paul Ferguson decidió que estaba tratando con un asesino en serie. Se trataba de la cuarta joven desaparecida en los últimos 27 días. Cosas como esta no solían ocurrir en Perth. En otras grandes ciudades australianas como Sydney y Melbourne sí, pero en Perth no. Todas las mujeres desaparecidas provienen de buenas familias y es muy poco probable que desaparezcan sin una buena razón. Ferguson ha descartado cualquier posibilidad de conexión entre ellas, buscando posibles amantes casados secretos o problemas de drogas, pero sin éxito. Los instintos del detective, entrenados por años de experiencia, le dicen que un asesino en serie está arrasando en la ciudad. Un asesino serial que tiene el poder de secuestrar mujeres jóvenes y hacerlas desaparecer. Lo que le confunde es que 2 de las chicas buscadas no han desaparecido completamente, porque sus amigos y familiares han recibido cartas y llamadas telefónicas de ellas después de que fueron declaradas como desaparecidas. Susana Candy, una estudiante de secundaria de 15 años, envió 2 cartas a sus padres, una desde Perth y otra desde el cercano puerto de Fremantle, en las 2 primeras semanas después de su desaparición. En ellas dice que está bien y que volverá pronto. Otra de las chicas, Dennis Brown, llamó a una amiga el día después de su desaparición para decirle que todo estaba bien. Después de eso, nadie volvió a saber nada de ella. Definitivamente algo no cuadraba y el detective Ferguson se temía lo peor y consultó con el ex jefe de la División de Investigación Criminal, Bill Neilson, quien estuvo de acuerdo con su teoría sobre la posibilidad de la existencia de un asesino en serie. Neilson ya una vez capturó al asesino serial Eric Etear Cook, un camionero bondadoso que mató sin piedad a 6 personas y posiblemente a 2 más a principios de la década de 1960, lo que lo convertiría en el asesino más notorio en la historia de Australia Occidental. Neilson logró llevarlo ante la justicia y fue testigo de cómo Cook cumplió su condena a muerte en la horca en 1964. El 10 de noviembre de 1986, 5 días después de la desaparición de Dennis Brown, el detective Ferguson y el sargento Vince Catich encontraron la pista que tanto esperaban. En la radio se oye que una mujer joven semidesnuda ha entrado tambaleándose en el pequeño complejo comercial de Willagee y ha sido llevada a la comisaría de policía de Palmyra. Pensando que podría ser la desaparecida Dennis Brown, los 2 investigadores corren hasta la comisaría. Allí, sin embargo, encuentran a una chica de 17 años, Kate Moore, que les cuenta una historia sorprendente. La adolescente aterrorizada dice que fue amenazada con un cuchillo y secuestrada la noche anterior por un hombre y una mujer que le preguntaron direcciones mientras caminaba por la calle no lejos de su casa. La llevaron a una vivienda en Willagee donde los 2 le rasgaron la ropa antes de encadenarle las manos y los pies a la cama. El hombre la violó repetidamente mientras la mujer observaba.
Los dos incluso discutieron cómo planeaban inyectar cocaína en la cabeza del pene del hombre para que su erección durara más tiempo. A la mañana siguiente, después de que el hombre se fuera a trabajar, la mujer liberó a Kate de las cadenas y la obligó a llamar a sus padres para decirles que había pasado la noche con unos amigos y que todo estaba bien con ella. Mientras hablaba por teléfono, la chica fue lo suficientemente inteligente como para recordar el número escrito en el dispositivo. Entonces sonó el timbre de la puerta y la mujer salió del dormitorio para abrir, probablemente para atender a su traficante de drogas. Durante este tiempo, Kate logró forzar una ventana y escapó. Cayó por la ventana hacia el camino de entrada, se levantó y corrió hacia la casa más cercana. Probó en 3 casas, pero no había nadie. Vestida únicamente con unas mallas negras y una camiseta sin mangas, encontró una tienda y un hombre estaba parado afuera. Histérica le suplicó: «Ayuda, me han violado. Por favor, déjame entrar y llama a la policía. Si una mujer viene aquí y dice que me peleé con ella y que soy su hija, no la crea. Me violaron». El hombre la creyó y la llevó inmediatamente a la comisaría. Una vez en la comisaría de policía, proporcionó una descripción detallada de sus secuestradores, así como su dirección y número de teléfono. Cuando la chica menciona a Ferguson y Katic la llamada telefónica que se vio obligada a hacer a sus padres, ellos inmediatamente sospechan que la misma pareja puede ser responsable del secuestro de otras 2 mujeres que desaparecieron en circunstancias similares. Tampoco tienen ninguna duda de que, si los secuestradores permitieron que la muchacha viera sus rostros, tenían la intención de matarla cuando terminaran de abusar de ella. En ese caso, es muy probable que ambos hayan matado antes, quizás en repetidas ocasiones. Kate conduce al equipo armado de detectives a la destartalada Casa Blanca del número 3 de Moorhouse Street. No hay nadie allí. 2 de los agentes de policía se esconden en una camioneta estacionada en la entrada y detienen a la muy nerviosa y tensa Catherine Margaret Burney cuando regresa a su casa. Ella les dice dónde pueden encontrar a su marido. Minutos después, otros detectives arrestaron a David John Burney en la tienda de repuestos donde trabajaba. La pareja niega vigorosamente las acusaciones de Kate. Afirman que ella los había acompañado para fumar marihuana juntos y participó voluntariamente en relaciones sexuales con David, pero este afirma no haberla violado. Durante un registro en su domicilio, se encontraron el bolso de la chica y un paquete de cigarrillos que había escondido deliberadamente como prueba de que había estado allí. Sin embargo, nada prueba la acusación de violación ni conecta a la pareja con las otras mujeres desaparecidas. Al darse cuenta de que necesitarán una confesión para confirmar sus sospechas, Ferguson y Katic esperan que uno de ellos se derrumbe durante el duro interrogatorio y al menos admita haber violado a Kate, porque en este momento es tan solo su palabra contra la de ellos. Los detectives interrogan a los Burney por separado. Al final sería David el que no soportaría más el interrogatorio. Poco después de las 7 de la tarde, el detective Katic le dice medio en broma: «Está oscureciendo. Será mejor que tomemos nuestras palas y los desenterremos». Para su sorpresa, Burney responde: «Está bien. Son 4». El detective no puede creer lo que está escuchando. Cuando le cuentan la confesión de su amante, Catherine Burney también se derrumba. Los dos acuerdan llevar a la policía al lugar, no lejos de la ciudad, donde están enterrados los cuerpos. David actúa como si se hubiera quitado un peso de encima y habla con calma a los detectives mientras dirige el convoy al norte de la ciudad, hacia el bosque estatal. El convoy avanza por la carretera de Wanneroo y entra en los bosques de pinos. Burney está tan relajado y habla tanto que avanza demasiado sin darse cuenta y tienen que dar media vuelta. Entrecerrando los ojos en la oscuridad, reconoce el camino de tierra que conduce desde la autopista hacia la profundidad de la plantación de pinos Nangara. A unos 350 metros dentro del bosque, Burney les ordenó a los investigadores que se detuvieran. Señaló un montículo de arena. «Cavad allí», dijo. Minutos después, la policía exhumó el cuerpo de Denise Karen Brown, de 21 años, quien había sido reportada como desaparecida apenas 5 días antes. Después de dejar a un guardia vigilando la tumba poco profunda, Burney lidera el convoy por la carretera hasta un área de picnic en Gleneagles, cerca de Amadale. Después de media hora de viaje, le indica a la policía que se desvía hacia el bosque por un estrecho camino de tierra. El cuerpo descompuesto de Mary Frances Nelson, de 22 años, quien desapareció el 6 de octubre, fue encontrado en una pendiente a 35 metros de la carretera. Un kilómetro más adelante, David señala la tumba de Susanna Candy, de 15 años, que desapareció el 19 de octubre. El detective Katic se sorprende de que ninguno de los 2 asesinos muestre emoción o preocupación alguna por desenterrar los cuerpos, incluso parece que les gusta ser el centro de atención. Entonces, Catherine Burney dice que es su turno.
Ella expresa su deseo de señalar la ubicación de la próxima tumba donde está enterrada Noelline Patterson, de 31 años, a quien ella y su esposo secuestraron y asesinaron el 30 de octubre. Catherine explica detalladamente a la policía que no le gusta Noelline desde el momento en que ella y David la secuestraron. Ella se alegra de que la mujer esté muerta. Le muestra la tumba a la policía y escupe sobre ella. Además, parece orgullosa del hecho de que logró encontrar la tumba ella sola sin necesidad de ayuda. Es como si no quisiera que David Birney se llevara toda la gloria. Cuando ya emprendían el camino de regreso a la comisaría, David le comentó al inspector Katich: «¡Qué desperdicio sin sentido de una vida joven!». Los detectives no tienen ninguna duda de que, si Kate Moore no hubiera escapado ese día, los asesinatos habrían continuado. Los psiquiatras que trabajaban en el caso coinciden en que Catherine Birney no pudo haber matado por su cuenta. Ella no es ese tipo de mujer, pero la tranquila madre de 6 hijos estaba totalmente obsesionada con David y haría cualquier cosa por él, incluso asesinar o llegar a quitarse la vida. Cuando David se encariñó demasiado con una de sus víctimas, Catherine se volvió contra sí misma y dijo que preferiría matarla con sus propias manos antes que verlo enamorarse de otra persona. David Birney, en cambio, es producto de una familia desesperadamente pobre y disfuncional, sujeta a frecuentes rumores de alcoholismo, promiscuidad e incesto. Creció en instituciones estatales y entró y salió de prisión constantemente. David John Birney es el mayor de 5 hermanos. Sus padres, Margaret y John, hacen todo por ellos, pero los tiempos son difíciles. Las autoridades se los llevan constantemente y los colocan en casas de acogida, debido principalmente al alcoholismo crónico de sus padres. En el momento de los asesinatos, la madre de David vivía en la pobreza extrema. Su pequeño apartamento estaba lleno de restos de comida, platos sucios, ceniceros llenos y muebles rotos. El lugar estaba cubierto de polvo y suciedad. Ella no había visto a su hijo mayor en años. Su padre murió en 1986 después de una larga enfermedad. Catherine y David se conocieron cuando eran niños y sus familias eran vecinas. La vida de Catherine también está llena de desesperación y fatalidad. Su madre, Doreen, falleció al dar a luz a su hermano, quien murió 2 días después cuando ella tenía solo 2 años, por lo que fue trasladada a vivir con su padre en Sudáfrica, pero este abusó de ella y se consideró incapaz de criarla, por lo que la envió de regreso a Australia después de 2 años, donde fue adoptada por sus abuelos maternos. Cuando su estricta y aislante abuela sufrió un ataque epiléptico, Catherine fue enviada a casa de su tía y su tío en Lathley, un suburbio del interior sureste de Perth. Al lado vivía un adolescente inteligente y salvaje de su edad, y antes de cumplir los 14 años, los vecinos David Birney y Catherine Harrison ya tenían una relación sexual. David era un conversador brillante. Había leído sobre todo desde política y ciencia hasta las pirámides egipcias y cautivó a Catherine. Pero después de 10 años de que los funcionarios de bienestar separaran repetidamente a los niños Birney de sus padres debido a su negligencia, David perdió contacto con Catherine, al menos por un tiempo. La niña, triste, que rara vez sonreía, no tenía muchos amigos. A otros niños les prohíben jugar con ella e incluso antes de empezar la escuela su mente está marcada por la soledad. Ella quiere desesperadamente ser amada y encontraría tiempo después ese amor en David Birney, pero este sentimiento le traerá una desesperación que nunca sospechó que existía. David Birney se reencuentra con Catherine cuando ambos son adolescentes y ya tiene un largo historial delictivo. La única vez que mostró algún deseo de cambio fue a principios de la década de 1960, cuando comenzó a entrenar para ser jinete. Pero, como ocurre con la mayoría de las cosas en su vida, no dura mucho. Su entrenador, Eric Parnham, lo recuerda como un niño pálido y enfermizo. Cuando va a recogerlo a su casa, queda impactado al ver la choza destartalada rodeada de una jauría de perros. Birney permanece bajo sus enseñanzas durante casi un año y demuestra suficiente habilidad para convertirse en un buen jinete. Pero Parnham lo echa cuando se entera de que había intentado violar a una anciana en su pensión después de irrumpir en su habitación desnudo y con una media sobre la cabeza. En la pequeña comunidad de Perth de mediados y finales de la década de los 60, David Birney y Catherine Harrison se reencontraron. Ya tenía antecedentes penales como menor por hurto menor, robo y agresión. Catherine había dejado la escuela para trabajar como maquinista en una fábrica de persianas. David Birney también se había vuelto adicto a la pornografía, el fetichismo y el sexo. El 11 de junio de 1969, David y Catherine se declararon culpables de 11 cargos de robo. El tribunal se entera de que Catherine está embarazada de otro hombre. Ella recibió una sentencia suspendida y él fue enviado a prisión por 9 meses. El 9 de julio de 1969, los dos vuelven a los tribunales acusados de 8 cargos más de robo y hurto. Se declaran culpables y Birney recibe 3 años más de condena.
la pena suspendida de Catherine se ha ampliado a otros 4 años. El 21 de junio de 1970, Bernie escapa de la prisión y se reencuentra con su amante. Cuando fueron capturados el 10 de julio, se les imputaron 53 cargos de robo, allanamiento y toma ilegal de vehículos. Entre sus pertenencias había ropa, pelucas, mantas, radios, comida, libros, 100 cartuchos explosivos y 3 mechas. Catherine admite que sabía que estaba haciendo algo mal, pero ama tanto a Bernie que haría cualquier cosa por él. Tendrá la oportunidad de demostrar sus palabras en los próximos años. David recibe 2 años y medio de prisión y Catherine 6 meses. Su bebé recién nacido fue enviado a criarse en una institución estatal. Cuando salió de prisión tras la condena, Catherine encontró trabajo como empleada doméstica para una familia en Fremantle. Por primera vez en su vida, la delgada joven parece haber encontrado la felicidad. El hijo de la familia, Donald McLaughlin, se enamoró de ella y ambos se casaron el 31 de mayo de 1972. También es el cumpleaños número 21 de Catherine. Poco después dio a luz al primero de sus 6 hijos. Al niño lo llaman Pequeño Donnie en honor a su padre. 7 meses después, Donnie fue atropellado por un coche delante de su madre. Los psiquiatras destacaron posteriormente la importancia de esta tragedia para el desarrollo futuro de Catherine. Además, su matrimonio no era feliz, porque ella extrañaba a David Bernie. Nadie se sorprende cuando Catherine abandona a su familia. Viven en viviendas sociales en el suburbio de clase trabajadora de Victoria Park. Ella tiene que cuidar de su marido desempleado, de sus varios hijos, de su padre y de su tío. El lugar parece una pocilga. No está orgullosa de sus hijos ni de su hogar. Nunca hay suficiente dinero para la comida. Un día, Catherine llama a su marido para decirle que no volverá a casa. Ella ha estado saliendo en secreto con David Bernie tras reencontrarse con él después de 13 años de separación y mantienen una relación que ya dura 2 años, lo que la lleva a decidir quedarse a su lado definitivamente. Aunque nunca se casaron, Catherine tomó su apellido mediante escritura pública y se convirtió en su esposa de hecho. Pero vivir juntos en la familia Bernie está lejos de ser normal. El apetito sexual de David es insaciable. Su hermano menor, James, se quedó con ellos brevemente cuando salió de prisión, donde había estado cumpliendo condena por una broma a su sobrina de 6 años que se le fue de las manos. Él le dijo a los periodistas: «Cuando salí de la cárcel no tenía dónde ir. No podía ir con mi madre porque la había golpeado y tenía una orden de alejamiento, así que David y Catherine me acogieron. No estaban muy contentos conmigo y David insistía en que me mataría si no me portaba bien». James también dice que su hermano tenía pocos amigos, era muy aficionado al sexo pervertido y tenía una enorme colección de películas pornográficas. Tenía que tener sexo 4 o 5 veces al día. Lo he visto aplicarse una inyección subcutánea para adormecer el pene. Luego tenía sexo. David tuvo muchas mujeres. Siempre había alguien con quien podía tener sexo. Los asesinatos comenzaron en 1986. David y Catherine ya habían probado todos los trucos sexuales y necesitaban una nueva emoción. Discuten la posibilidad de secuestro y violación. David le dice a Catherine que obtendrá orgasmos increíbles con solo verlo poseer a una mujer atada y ella le cree. Su primera oportunidad llegó el 6 de octubre de 1986, cuando Mary Nelson, una estudiante de 22 años, llegó al negocio de desguace de Bernie queriendo comprarle neumáticos baratos para su automóvil. Mary estudiaba psicología en la Universidad de Australia Occidental y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de delicatessen. La última vez que la vieron fue saliendo de la tienda de repuestos yendo a una conferencia, pero nunca apareció en la universidad. Su coche fue encontrado 6 días después en un aparcamiento frente a una comisaría de policía. David Bernie lo llevó allí. Al llegar a la casa de la familia Bernie para hacerse con los neumáticos, Mary Nelson es amenazada con un cuchillo, atada y encadenada a la cama con la boca amordazada. Catherine observa cómo su amante viola repetidamente a la joven para aprender cosas nuevas que le ayuden a cómo satisfacerlo ella misma. Catherine sabe que Mary tiene que morir, pero ella y David aún no han discutido ese tema. Esa noche llevan a la mujer al Parque Nacional Gleneagle, donde Bernie la viola para despedirse. Luego le enrolla una cuerda de nylon alrededor del cuello y la tensa lentamente con una rama de árbol. Mary Nelson muere asfixiada a sus pies. Bernie luego la apuñala por todo el cuerpo con un cuchillo y la entierra en una tumba poco profunda. Le dice a Catherine que las puñaladas permitirán que los gases escapen del cuerpo, lo que aceleraría su descomposición. Él leyó esto en algún libro. El segundo asesinato ocurrió 2 semanas después, cuando secuestraron a punta de cuchillo a la joven Susanna Candy, de 15 años, que estaba haciendo autostop en la autopista Stirling de Claremont. La sobresaliente estudiante de secundaria vivía en Netlands con sus padres, 2 hermanos y una hermana. Su padre era uno de los mejores cirujanos oftalmólogos de Australia Occidental.
Después de su desaparición, los Burney le pidieron a Susannah que enviara cartas a su familia asegurándoles que estaba bien, pero sus seres queridos temían seriamente por su vida. El día del secuestro, los Burney llevaban horas circulando con el coche buscando una víctima antes de encontrarse con Susannah. Tan pronto como subo a su automóvil, le ponen un cuchillo a la garganta y le atan las manos. La llevaron a su casa en Willagee, donde la encadenaron a la cama y la violaron. Cuando David terminó la violación, Catherine se unió a ellos en la cama. Ella sabe que esto excita a su amante. Después de satisfacer sus pasiones, Bernie intenta estrangular a la chica con una cuerda de nylon, pero ella entra en histeria y se vuelve incontrolable. Entonces, los asesinos le hacen tragar a la fuerza pastillas para dormir. Una vez que Susannah se queda dormida, David nuevamente enrolla una cuerda alrededor del cuello de la joven y le dice a Catherine que le demuestre su amor eterno matando a la niña. Catherine obedece de buena gana y lentamente aprieta la cuerda alrededor del cuello de Susannah hasta que deja de respirar. Mientras tanto, David permanece de pie junto a la cama, observando. Cuando más tarde le pregunta por qué lo hizo, Catherine responde: «Porque quería comprobar mi fuerza interior. No sentí nada. Fue exactamente como lo esperaba. Estaba dispuesta a seguirlo hasta el fin del mundo y hacer lo que fuera para satisfacer sus deseos. Ella era una mujer. Las mujeres hieren y destruyen a los hombres». Enterraron a Susannah Candy cerca de la tumba de Mary Nelson en el bosque estatal. El 1 de noviembre, Noelline Patterson, de 31 años, fue vista parada junto a su automóvil en la autopista East Fremantle. Ella era gerente del Netlands Golf Club y regresaba del trabajo cuando se quedó sin gasolina. Noelline vivía con su madre en el suburbio boscoso de Bigton, a orillas del río Swan. Ella era una dama muy popular y los miembros del club la describieron como encantadora y educada. Mientras la señora Patterson estaba junto a su coche, vio que una pareja se detenía a su lado y se sintió aliviada. Ella conocía a los Burney, quienes la habían ayudado a empapelar una habitación de su casa apenas unas semanas antes. Noelline no dudó en subirse al coche de la simpática pareja que le había ofrecido su ayuda. Tan pronto como entra, le ponen un cuchillo en la garganta, la atan y le dicen que no se mueva o la matarán. La llevaron a Moorhouse Street, donde Burney la encadenó a la cama y la violó repetidamente. Catherine odia a Noelline desde el primer momento en que la ve. La bella y elegante Noelline es todo lo que Catherine quiere ser, especialmente porque David parece extasiado por ella. Originalmente planearon matarla esa misma noche, pero él pospone su muerte, lo que enfurece a Catherine. Ella ve que está perdiendo a su marido, y en un momento ella se apunta con un cuchillo al corazón y amenaza con suicidarse si él no elige a una de las dos. David mantiene prisionera a Noelline durante 3 días hasta que Catherine exige que la mate. La obliga a tomar una sobredosis de somníferos y la estrangula bajo la atenta mirada de su pareja. Llevan su cuerpo al bosque y lo entierran junto a los demás. A Catherine le produce un gran placer lanzar paladas de tierra a la cara de la mujer muerta. El 4 de noviembre, los amantes siniestros secuestraron a Denise Brown, de 21 años, que estaba esperando a un autobús en la carretera. Con un cuchillo en la garganta fue llevada a Moorhouse Street, donde sufrió el mismo destino que sus predecesoras. A la tarde siguiente, Catherine y David la llevaron a la plantación de pinos de Wanneroo. En el camino casi capturan a una nueva víctima, una estudiante de 19 años que hacía autostop y que le contó a la policía que la pareja de criminales le habían ofrecido llevarla a su casa. La joven regresaba de la universidad y caminaba por Pinyard Road en Wanneroo cuando un auto se detuvo a su lado. Había 2 personas dentro, en el asiento delantero, y otra persona agachada en el asiento trasero. La joven luego se dio cuenta de que probablemente se trataba de Denise Brown. Me sentí incómoda. El conductor era un hombre y una mujer iba sentada a su lado. El hombre miraba hacia abajo, evitando mi mirada, y la mujer bebía ron con cola de una lata. Me pareció extraño que bebiera a esa hora del día. No me miró en todo el rato, solo la mujer hablaba. Me preguntó si quería que me llevara a algún sitio. Le dije, no, vivo cerca. Seguían allí, y miré hacia el asiento trasero y vi una pequeña figura de pelo castaño corto tumbada. Pensé que era su hijo o hija. Parecía estar dormido, y a pesar de su corte de pelo juvenil, tuve la sensación de que era una niña. Les repetí que no quería subir porque caminar era buen ejercicio. El hombre levantó la cabeza por primera vez y me observó con atención antes de apartar la vista. Luego se acercaron otros coches. Me fui y ellos se marcharon y dieron la vuelta en dirección a la plantación de pinos. No fue hasta que vi una foto nítida de Catherine Burney en el periódico que me di cuenta de quiénes eran. Algún ángel de la guardia debía estar cuidándome ese día. No sé qué me habría pasado si me hubiera subido a ese coche. Al encontrarse en un lugar seguro en el bosque, David Burney volvió a violar a Denise en el asiento trasero antes del anochecer. Luego, la pareja sacó a la joven del auto y él la ataca nuevamente apuñalándola en el cuello mientras la viola por última vez. Denise no muere de inmediato.
Catherine saca un cuchillo más grande y exige que David la apuñale nuevamente. Él no lo hace con demasiada fuerza y clava el cuchillo una y otra vez hasta que Denise cae en silencio a sus pies. Convencidos de que la joven ya está muerta, los dos cavan una fosa poco profunda y arrojan su cuerpo en ella. Mientras entierran a Denise con arena, ella se levanta y se sienta en su tumba. David agarra un hacha y se la clava en el cráneo con todas sus fuerzas, pero la joven se levanta de nuevo. Luego gira el hacha hacia el lado romo y le aplasta la cabeza. Finalmente, Denise es enterrada en el agujero. El brutal asesinato de Denise Brown tiene un impacto negativo en Catherine Burney. A ella le gusta el sexo que tienen con sus víctimas, y no tiene nada en contra de que estrangulen y apuñalen a las mujeres hasta la muerte, pero después del último asesinato decidió que no podía soportarlo otra vez. Tal vez por eso deja a su próxima víctima desatada y sola en el dormitorio. Más tarde le dice a la policía: «De alguna manera llegué a la conclusión de que tarde o temprano tenía que terminar. Llegué a un punto en el que no sabía qué hacer. Decidí que estaba lista para darle una oportunidad. Sabía que David la iba a matar, probablemente esa misma noche. Estaba harta de matar. Pensé que si no pasaba algo pronto, seguiríamos haciéndolo para siempre». En lo más profundo de mi mente albergaba otro miedo. Tenía un miedo terrible de tener que presenciar otro asesinato como el de Denise Brown, la chica a la que David mató con un hacha. Quería evitarlo a toda costa. En mi subconsciente había llegado a la conclusión de que realmente no me importaba si la chica se escapaba o no, y sentí un escalofrío de terror que me recorrió la espalda. Pensé, David se pondrá furioso, ¿qué le voy a decir? El 12 de noviembre de 1986, David John Burney y Catherine Margaret Burney comparecieron ante el tribunal donde son acusados de 4 cargos de asesinato premeditado. El público está indignado por sus crímenes y una gran multitud se reúne frente al Palacio de Justicia. La sala del tribunal permanece fuertemente custodiada por la policía. Los dos fueron conducidos al juzgado, esposados a las manos de los agentes de policía que los acompañaban. Se presentaron sin abogado y se mantuvieron indiferentes mientras se leían los cargos contra ellos. El juez les denegó oficialmente la libertad bajo fianza y ambos permanecieron tras las rejas hasta el inicio del juicio. Un juicio que comenzó el 10 de febrero de 1987 ante una gran multitud que se reunió frente al Tribunal Supremo en Perth, coreando cánticos a favor del regreso de la pena de muerte. Los dos criminales fueron llevados al juzgado bajo fuerte custodia policial. David Burney se declaró culpable de 4 cargos de asesinato y un cargo de secuestro y violación, ahorrando a los familiares de sus víctimas la agonía de un juicio largo y doloroso. «Es lo mínimo que puedo hacer», dijo. Catherine Burney no se declaró culpable, ya que su abogado todavía estaba esperando una evaluación psiquiátrica para determinar su estabilidad mental, por lo que fue citada a comparecer ante el tribunal más tarde ese mismo mes. El juez condenó a David Burney a cadena perpetua bajo máxima seguridad. La ley no es lo suficientemente fuerte como para expresar el horror del público ante este sádico asesino que torturó, violó y asesinó a 4 mujeres. En mi opinión, David John Burney representa un peligro tan grande para la sociedad que nunca debería ser liberado de prisión, declaró el juez durante la lectura de la sentencia. Mientras lo hacía, David temblaba en el banquillo de los acusados al tiempo que escuchaba su sentencia. Su confianza en sí mismo regresó cuando lo sacaron de la sala bajo una fuerte custodia. La multitud enfurecida que estaba afuera exigía su cabeza y él reaccionó tocando sus labios con su mano y lanzándoles un beso. Tras ser declarada cuerda, Catherine Margaret Burney fue llevada a juicio, donde admitió su participación en los asesinatos. El 3 de marzo de 1987, el juez no dudó en dictar la misma sentencia que recibió su amante. En prisión, David fue víctima de palizas regulares y en 1987 intentó suicidarse. Luego fue trasladado por su propia seguridad al antiguo corredor de la muerte de la prisión de Fremantle. En los años siguientes, la letal pareja rara vez abandonó las primeras páginas de los periódicos. Durante los primeros 4 años de su separación, intercambiaron 2.600 cartas, pero se les denegaron sus solicitudes de casarse, hablar por teléfono y tener cualquier tipo de contacto personal. En 1990, David afirmó que la negación de estos derechos constituía un castigo mucho más severo que el que le imponía la ley. Dice que él y Catherine estaban sufriendo física y mentalmente y que la prohibición de visitas que se les había impuesto tenía como objetivo llevarlos a un colapso nervioso y al suicidio. En 1992, la policía le otorgó a David Burney una rara oportunidad de salir de prisión por un corto periodo de tiempo, con la esperanza de extraerle confesiones por otros asesinatos. Se le permitió realizar un recorrido de 5 horas por Perth en compañía de varios detectives, pero esto no arrojó ningún resultado. En 1993, la computadora personal de David Burney fue confiscada de su celda en la prisión de Casuariana cuando se encontró contenido pornográfico en ella.
El 22 de enero de 2000, el primer marido de Catherine Burney y padre de sus 6 hijos murió repentinamente a la edad de 59 años. Ella quiso asistir a su funeral, pero su solicitud fue denegada. Según la legislación de Australia Occidental, David y Catherine deberían poder optar a la libertad condicional 20 años después de haber cometido sus delitos. Sin embargo, es poco probable que alguna comisión revoque la decisión del juez de condenarlos a cadena perpetua. Los temores de que David Burney fuera liberado algún día desaparecieron para siempre el 2 de octubre de 2005, a las 4:30 de la madrugada, cuando el asesino de 54 años fue encontrado ahorcado con una sábana en su celda de alta seguridad. A Catherine no se le permitió asistir al funeral. Catherine estaba recluida en la prisión de mujeres de Banjab y compartía celda con Jessica Stasinovsky, que estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de una joven de 16 años cometido junto a su amante lesbiana Valerie Parashunti, en un caso que fue conocido como el asesinato de las lesbianas del contenedor de basura. Desde entonces ha trabajado como bibliotecaria penitenciaria. En 2007 su solicitud de libertad condicional fue rechazada y el entonces fiscal general de Australia Occidental, Jim McGuinty, declaró que era improbable su liberación mientras él permaneciera en el cargo. El caso de Catherine debía ser revisado de nuevo en enero de 2010. Sin embargo, el 14 de marzo de 2009, el nuevo fiscal general de Australia Occidental, Christian Porter, tras la solicitud de las familias de las víctimas, determinó que permanecería en prisión de por vida. Esta decisión la convirtió en la tercera mujer australiana, después de Catherine Knight y Patricia Byers, en tener privación de libertad hasta el final de sus días. Su apelación contra esta decisión fue rechazada en marzo de 2010 por Porter. Su cuarta solicitud de libertad condicional también sería rechazada en 2016. Ese mismo año, Kate Moore, la única víctima superviviente, inició una campaña para eliminar las leyes de Australia Occidental que automáticamente otorgan libertad condicional a los convictos cada 3 años. En 2017, el hijo menor de Catherine, bajo el alias Peter, pidió su ejecución, afirmando que su relación con ella lo había llevado a ser agredido en múltiples ocasiones. También apoyó la campaña de Moore. Ese mismo año, un programa de televisión australiano reveló la posibilidad de que los Burney tuviesen más víctimas en su actividad criminal. En concreto, otras 2 mujeres llamadas Cheryl Renwick y Barbara Weston. Cheryl era una madre soltera de 2 hijos, natural de Perth, que desapareció a la edad de 33 años en mayo de 1986, después de ser acosada por una pareja desconocida. Su hija, Michelle Renwick, y una amiga describieron haber visto a una mujer que se parecía a Catherine Burney ir a su casa en varias ocasiones. Dijo que la policía recuperó algunas de las posesiones de su madre cuando buscaba pruebas para procesar a los Burney. Sin embargo, la pareja nunca fue acusada del asesinato. La segunda víctima potencial, Barbara Weston, fue vista por última vez saliendo de una taberna de Perth el 27 de junio de 1986. Sus restos fueron encontrados posteriormente enterrados, tras haberle quitado las joyas y otros objetos, colocándolos junto al cadáver. Esta era una de las señas de identidad de los Burney. El programa también nombra una 7ª posible víctima del asesinato de David Burney, Lisa Mott, de 12 años, quien fue vista por última vez subiéndose a una camioneta amarilla en la ciudad de Collie, en Australia Occidental, el 9 de octubre de 1980. David había trabajado en la zona y se decía que poseía un vehículo similar en ese momento. Sin embargo, el programa entrevistó a su primera esposa, quien le ofreció una coartada para ese día que habría hecho imposible su participación en el asesinato. Otra mujer describió cómo David la acosaba y cómo ahora cree que ella fue la primera víctima de la pareja. En octubre de 1985, Burney acosó repetidamente a Audrey Scofield, la recepcionista de una pequeña agencia inmobiliaria cerca de donde vivían los Burney. Volvió todos los días durante al menos una semana. Hacía sugerencias como «solo me gustan las morenas con ojos marrones», dijo la señora Scofield, quien finalmente comentó que se deshizo de él cuando su marido lo confrontó. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.